Hola chicas, en el video de hoy no hay introducción, pero les traigo un look elegante muy fácil para cualquier ocasión. Es muy importante preparar la piel con un primer para que el maquillaje nos dure mucho más tiempo y se vea más pulido. Me voy a aplicar una sombra en crema color blanco para iluminar y definir el arco de mi ceja. Perdonen mi look, mi pelo, mi cara y todo porque me acababa de bañar y quería dejar mi pelo secar al aire. Una vez tenga muy bien difuminada esta sombra en crema, voy a tomar una prebase de sombras para el resto de colores. Voy a utilizar esta de ELF, que además de ser económica tiene una consistencia muy fina y me gusta mucho. Voy a tomar la brocha para delineador E05 de Sigma y un delineador en gel negro y voy a delinear todo mi ojo. En la parte externa voy a hacer una cola de gato muy larga. Esta técnica de aplicación de sombras en realidad es muy sencilla y nos saca de cualquier apuro. Lo único es que nos tenemos que fijar que quede bien simétrico para que se vea mejor el efecto. Ahora tomaré la E20, que es una brocha con cerdas cortas, y voy a empezar a difuminar el color hacia arriba. Es muy importante que el delineador que utilice sea cremosito, entonces puede ser en lápiz o en gel. Ten mucha paciencia en esta parte y haz pequeños trazos para lograr mejor ese efecto de difuminado de oscuro a más clarito. Una vez lo tengas como lo quieres, vas a tomar un poquito de sombra negra y vas a aplicarlo justo en la base de la coletita. Y simplemente con el mismo pincel vas a ir concentrando ahí el color y después lo barres hacia arriba. Ahora toma una brocha para difuminar limpia y termina de difuminar los bordes y vas a tomar un poco de café mate y vas a continuar esta difuminación para que se note más el degradado del negro al color piel. Por último, me gusta tomar un poco más de negro y repasar la base de mis pestañas para dar más intensidad. Esta es mi nueva obsesión para hacer mis cejas, es la E65 de Sigma, es una brochita muy dura y perfecta para marcar mis cejas. Simplemente voy a delinearlas con la forma natural y después la cepillo para completar la forma. Toma un poco de delineador negro y remarca la línea del agua tanto superior como inferior. Ahora vamos con la piel. Voy a aplicar esta base 3 en 1 de CoverGirl con la brocha F50 y voy a aplicar unos pequeños puntos sobre mi cara y después lo difumino a pequeñas punteaditas. Ok, sí, acabo de caer en cuenta que hablo muy rápido, pero bueno, vamos a coger una esponja, la vamos a humedecer un poco y vamos como a pasarlo encima de la base para dar un acabado más natural y más liso. Voy a tomar el Studio Finish de MAC en el color NC30 y lo voy a aplicar sobre el área de las ojeras para definir e iluminar. Voy a sellar tanto base como corrector con el polvo Stay Matte y lo voy a aplicar con un pomito para mayor fijación. Voy a volver a los ojos, voy a empezar por encrespar muy bien mis pestañas para dar un look mucho más abierto y después aplico unas cuantas capas de rímel o máscara para prepararme para las pestañas postizas. Hoy estoy utilizando estas de Ardell. Tomaré este blush de la marca colombiana Jolie de Vogue en el color toscano y lo voy a utilizar para contornear mi rostro. Por cierto, ellos le cambiaron el empaque a su maquillaje y ahora sí se ve súper chic. De rubor escogí este de ELF en el color Twinkle Pink y lo voy a aplicar con la brocha F40 justo en las manzanitas de mi rostro. Esta brocha es para corrector, pero a mí me encanta para darle contorno a mi nariz ya que es angulada y plana y simplemente con un poco de bronceador logro este efecto. Para hacer el look mucho más festivo no puede faltar mucho iluminador. Este es el Soft and Gentle de MAC, que lo amo y lo amo. Y ahora voy a encrespar las pestañas falsas con las reales, esta vez sí lo dije bien, y aplico un poquito de máscara. Y listo, mis hermosas del mundo entero, así de fácil fue hacer este look, que es neutral, entonces les va a combinar con cualquier color de vestido. Me encanta que realza los ojos, además que les da como un toque felino y hace ver la mirada mucho más misteriosa. Ahora les traigo 3 opciones diferentes de labios, dependiendo de lo arriesgada que seas. El primero es el Soft Nude de Revlon, que es para las más recatadas, es un color muy suavecito y muy sutil. Encima pondré el brillo Smoky Look de NYX para darle un toque un poco más durazno. Y listo chicas, así queda, es un look súper tierno que además deja todo el enfoque en los ojos, pero ¿qué les parece si ahora pasamos a la segunda opción?
Voy a tomar el tono número 15 de Jolly de Vogue, que otra vez tiene el empaque nuevo precioso, y es un rojo muy intenso como color manzana. Me lo voy a aplicar sobre todos los labios como color base. Ahora voy a tomar Amor de Chocolate de Jambal, que es como un color borgoña, mucho más oscuro, y este lo voy a utilizar para darle más intensidad a mis labios. Y bueno, esta es una opción mucho más clásica, de pronto para mujeres con personalidades mucho más imponentes. Mi tercera opción es este Hot Plum de Maybelline, que es como un violeta eléctrico y está genial. Este color es como para personas más juveniles, con personalidades mucho más arriesgadas. En lo personal a mí me encanta darle un pop de color hacia el maquillaje, algo loco, algo diferente, no sé, llamar la atención de vez en cuando no hace daño. Déjame saber en los comentarios de abajo qué opción te gustó más, si el nude, el rojo o el violeta. Llegó el turno del cabello. Voy a empezar por ponerme estas extensiones de Ave Hair que ya les había mostrado antes. Voy a empezar por enredar un poco la raíz de mi cabello para que sea todo mucho más fácil. Si quieren ver un poco más detallado cómo me pongo las extensiones, les voy a dejar el link en la cajita de información. Con las extensiones puestas voy a planchar mi cabello para darle un look mucho más pulido y además eliminar el frizz. Me gusta hacerlo por secciones y bajar la plancha muy despacito para asegurarme de que todo quede muy liso y no quemar tanto mi cabello. A propósito, una parte que es fundamental pero que no les mostré aquí es aplicar protector de calor sobre el cabello para que no se les queme y no se les forme horquilla. Me aseguro de planchar también los pequeños pelitos que están como en el borde de la cara, que suelen ser como esos pequeños pelos bebé que todo el mundo odia. Y bueno, ya así queda mi cabello, queda largo y queda liso y me encanta. Para proteger el planchado aplico laca a una distancia para no humedecer el cabello y después tomo un poco de aceite de argán y lo aplico de medios a puntas para mantener el brillo y que se vea súper hidratado. Mi peinado va a ser súper sencillo porque me encantan las cosas simples y limpias, entonces puedo hacer un pequeño torcido que vaya de la parte de enfrente hacia atrás. Después lo aseguro con dos bobby pins en forma de cruz para que se sostengan mejor y eso mismo hago en las dos partes de mi repartida. Como último toque aplaco los pelitos bebé con un poco de laca y con mi mano y listo, chicas, así de fácil fue este peinado, que es súper elegante y práctico porque nos despeja el rostro. También quedaría súper bonito si te haces unas pequeñas ondas en las puntas del cabello. De accesorios nunca puedes fallar con un reloj y unas perlitas blancas y tu típico vestido negro. Hoy estoy utilizando sus tacones de Steve Madden y el vestido de este She Inside. Espero que les haya gustado mucho, no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos a la próxima. ¡Chao!